Pues en primer lugar, don Luis, ¿quién es para usted el Papa León XIV, don Robert Prevost? Para mí, he de decir que ha sido el primer Papa al que he conocido personalmente antes de ser Papa. Entonces eso provoca el día de la elección y de la salida a la logia de San Pedro una sorpresa y una emoción grande. ¿Por qué digo esto? Porque yo había coincidido con Robert Prevost en el sínodo, en las 2 sesiones del sínodo, en octubre del año 23 y en octubre del año 24. En la primera sesión, además, coincidimos en el mismo grupo, en el mismo círculo menor, ¿no? Con lo cual, ciertamente me produjo una impresión grande. Entonces, para mí, era una persona conocida. Además, creo que reúne unas características que le hacen muy singular en este momento. Es americano del norte y del sur, podríamos decir. Es matemático y filósofo, es teólogo y experto en derecho canónico. Ha sido pastor de una iglesia particular y prior de una congregación religiosa. Ha estado en el extremo del mundo y en Roma. En ese sentido tiene una preparación muy singular. ¿Y cómo es en las distancias cortas? Porque tuvo el gusto de coincidir con él y luego también como Papa le ha podido ya también saludar. ¿Cómo es en esa distancia corta? Bueno, yo creo que es una persona en el que resalta de manera inmediata que escucha primero, que le gusta primero conocer a su interlocutor o que si se trata de un encuentro, de una reunión, situarse, escuchar, para desde ahí tratar de ofrecer su respuesta, ¿no?, en el diálogo que se pueda mantener, ¿no? En el círculo menor del sínodo siempre me llamó la atención el que trataba de ir a las cuestiones más nucleares de lo que se planteaba en el sínodo, que surgían temas muy variopintos, ¿no?, por parte de los que allí estábamos, que procedíamos de diversos lugares del mundo. Cuando nos recibió a la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española en el mes de noviembre pasado, pues esta impresión se confirmó. Él tuvo mucho deseo de que los obispos habláramos, cada uno de nuestra propia diócesis, que le contáramos cosas de la Iglesia en España, y luego él ya nos hizo su reflexión al mismo tiempo que prácticamente nos dio a entender que iba a venir a España. Estaba contento porque, imagino, él tiene relación con nuestro país, ha estado aquí en varios viajes previos cuando era el prior de los agustinos. Tiene una relación especial también con España, el Papa. Sí, sin duda ninguna, tanto por su beta hispanoamericana, la presencia en la diócesis de Chiclayo, pero antes como misionero en todo ese entorno, ya le hace estar muy en relación con lo que España significa, a través también de misioneros, de personas que han compartido con él. Luego la propia Orden de San Agustín tiene una presencia en España muy grande y un número de agustinos de origen español que también es importante. Por eso él ha visitado en repetidas veces diversos lugares de España, porque ha visitado todas las comunidades de la Orden de San Agustín. Y luego a mí me ha llamado la atención por una experiencia vallisoletana que cultiva el ser amigo de sus amigos. Siendo ya cardenal y una vez que vino aquí a Madrid, no sé por qué asunto, cogió un coche y se fue a Valladolid sin que los agustinos de Valladolid lo supieran, para visitar en un barrio vallisoletano a una familia de peruanos que había conocido en su estancia en Perú, que sabía de ellos, que sabía que se habían venido a España, que habían tenido un hijo, y quiso acercarse, saludarles, estar un rato con ellos y volver a Madrid, porque también a Robert Prevost le gustaba mucho conducir. No sé si ahora, como León XIV, querrá coger el papamóvil para pasearse por la Castellana, o tendrá que ser el chofer oficial el que le lleve, sí. ¿Qué fue lo que sintió cuando le vio aparecer en el balcón de San Pedro, cuando todavía no sabíamos quién iba a ser, sí, y le vio? Pues como comentaba antes, una emoción singular, por lo que digo, de decir, bueno, esta es una persona a quien conozco, ¿no? Y en ese sentido, pues produce una emoción grande. Por otra parte, en los días previos a la elección del Papa, en el cónclave, todo el mundo dice sus quinielas, ¿no? Unas salen en los medios y otras quedan apuntadas en el corazón, ¿no?
Yo francamente, entre los que pensaba que podía ser interesante que fuera el sucesor de Pedro, continuador en la saga de los papas del Papa Francisco, yo tenía entre mis particulares favoritos al que luego es León XIV, a Robert Prevost, pero seguramente porque se había producido esta relación más cercana con uno de los miembros del Colegio Cardenalicio, pero claro, me había llamado especialmente la atención, lo reconozco. Y conociéndole, siendo uno también de sus favoritos, ¿cuál cree que va a ser o cuál debe ser el rumbo de la Iglesia con el Papa León XIV? Bueno, yo creo que sustancialmente el rumbo de la Iglesia que le marca el Espíritu Santo viene muy señalado por el Concilio Vaticano II. Yo creo que hemos vivido una serie de papas que han estado en el concilio participando y que con Francisco comenzamos ya una serie de papas que ni estuvieron en el aula conciliar ni hicieron la recepción primera del concilio, sino que les toca un momento más de profundizar el concilio, de ese momento de chisporroteo que ocurre cada vez que hay un acontecimiento tan importante como que las brasas se tranquilizan y se trata de ir un poco a la hondura de la propuesta conciliar. El Papa Francisco de esta propuesta conciliar dijo evangelizad, dijo comunión misionera con la sinodalidad, dijo anunciar el evangelio a los pobres, ¿no? Y yo creo que el Papa León va a marcar el acento en la importancia de la unidad para que el mundo crea, y con esa referencia que hace en su nombre al Papa León XIII, al anterior Papa que tuvo este nombre de León, pues creo que también va a marcar una importancia grande en las cuestiones, podríamos llamar, del mundo social, ¿no? Dicho esto en el sentido más amplio de la cuestión, es decir, de lo que hoy la relación Iglesia-mundo, este mundo en cambio significa, y lo que la iluminación de la llamada doctrina social de la Iglesia pueda realizar. Ya nada más terminar el concilio, Juan XXIII dijo pacem in terris, y ahora el Papa León insiste de nuevo en la cuestión de la paz como plenitud de los bienes, pero yo creo que se está cuestionando asuntos como la inteligencia artificial, como la nueva situación del mundo de múltiples polos ahora, como estamos viendo en estas semanas de guerras en tantos sitios, y la importancia de poder iluminar esto desde, yo diría, las categorías agustinianas que lleva en su corazón, ¿no? La conversión, el coloquio que expresa Agustín en la carta a los romanos de la relación que hay entre fe y razón, entre fe y afecto y amor, y esa otra obra magna de San Agustín, que es el coloquio entre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, ¿no? Yo tengo la impresión de que en estas últimas semanas el Papa León ha emergido como una luz o como una bandera que, viniendo de la ciudad de Dios, ha entrado en la ciudad de los hombres y saluda con la paz del resucitado y convoca desde ahí a unos nuevos pasos en nuestra convivencia. Está poniendo también muy en el centro el Papa León la sinodalidad. Sí, porque yo creo que está en la entraña del concilio. El concilio quiere disponer a la Iglesia para un nuevo anuncio, en un tiempo nuevo que ocurre en el final de lo que los historiadores llaman el tiempo moderno, lo que se impulsó con la Revolución Francesa o incluso antes, y que supone unas relaciones nuevas de la Iglesia en medio de la sociedad, ¿no? Y también una situación nueva de los creyentes. Por ejemplo, en España, decíamos, soy católico porque nací en España, no sirve. Uno es católico si quiere, si ha tenido una experiencia, si le parece que el Evangelio toca su corazón y le aporta algo para su vida, ¿no? Entonces, eso el concilio ya lo ve, con mucha fuerza, ¿eh? Ya habla de nuevos análisis y nuevos síntesis, ya habla de cambios acelerados, y lo dice el año 62, cuando se escribe Gaudium et Spes, ¿no?
Pero eso ahora lo hemos constatado con los cambios tecnológicos, con tantísimos asuntos. Y entonces el concilio dice comunión misionera. Pero Francisco dice, chicos, ya está bien de papeles, ¿no? No digáis estos son los papeles, hagamos un ejercicio de comunión misionera. Y a eso lo ha llamado, tomando un nombre de los primeros siglos de la vida de la Iglesia, en el que la Iglesia se llama a sí mismo sínodo, camino, Iglesia en camino. Estos días leemos en los libros de los Hechos de los Apóstoles, en el tiempo de Pascua, hablar de la Iglesia como el camino, los que han descubierto el camino y caminan juntos. Eso es el sínodo. Y entonces el Papa Francisco ha dicho, hagamos un ensayo propio del tiempo antiguo para vivir la novedad del tiempo moderno. Y eso es la sinodalidad, la comunión misionera, que como no cabe duda de que es una intuición regalada a la Iglesia por el Espíritu Santo ya desde el principio, pues León XIV, como no puede ser menos, también impulsa este caminar juntos, teniendo que definir seguramente de una manera más clara la corresponsabilidad diferenciada de lo que ha hablado el sínodo, ¿no? ¿Qué significan los obispos? ¿Qué significa el pueblo de Dios en su conjunto? ¿Qué significa el ministerio de Pedro? Son asuntos que en el sínodo los participantes les hemos vivido, pero tenemos conciencia de que precisan ser en este tiempo más clarificados. Y un papa que es teólogo y canonista seguramente ayude a la clarificación de todas estas cosas. Sin duda. Habla también del Papa Francisco. ¿Cómo vivió usted esa enfermedad, esos meses de hospital, esa última aparición el domingo de resurrección, ya pues a modo de despedida? Fue un sufrimiento, unos meses, ¿no? Sí, no cabe duda. Fue el Papa Francisco el que a mí me llamó a ser obispo. Además, con una carta con una letra muy pequeñita. Sí. Como la que el Papa Francisco tenía, que escribía muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, claro, si pones siempre también una experiencia, decir, el Papa que te ha llamado al episcopado, a formar parte del Colegio de los 12, verle en medio de su deterioro el deseo tan grande de estar presente. Ha seguido haciendo viajes. Nosotros en el sínodo, en la segunda sesión del sínodo, ya lo que iban a ser meses antes de su fallecimiento, pues claro, él había hecho en septiembre un viaje extraordinario de 15 días por Asia, por Oceanía, teniendo que moverse en silla de ruedas, incluso para subir, bajar a los aviones, a los sitios. Estuvo en el sínodo en todas las sesiones, haciéndose presente y queriendo saludar a todos, ¿no? Incluso la víspera de morir salió a la plaza de San Pedro, como que ese testimonio de dar la vida hasta el final, que Juan Pablo II, San Juan Pablo II, lo hizo de una manera, e incluso asomándose a la puerta, a la ventana de su habitación, también un domingo, casi para exhalar un aliento casi final, pues como que también el Papa Francisco quiso bendecirnos, ¿no?, en el último tiempo. Entonces, el ver ese testimonio de entrega, al mismo tiempo de deterioro físico, ¿no?, pues supone por una parte una llamada y por otra parte como una ternura, ¿no?, de ver a alguien con el que la cercanía en el trato, por aquello de la cercanía, por su forma de ser, por hablar la misma lengua castellana, ¿no? Yo las diversas oportunidades que tuve de encontrarme con el Papa Francisco siempre descubrí esa cercanía, incluso sus chistes, su forma de dirigirse, de hacer un comentario a lo que sabía que habías podido vivir en tu ministerio, ¿no? Pues te produce, cuando le ves mayor, un sentimiento muy similar a cuando ves a un familiar, a tu padre, a tu madre, a tus abuelos, mayores, frágiles, pero al mismo tiempo, en el caso de Francisco, dando la vida en el ejercicio de su ministerio hasta el final. ¿Cómo era Francisco en el trato cercano? ¿Usted le conoció? ¿Era divertido? Como le decía, no sé si tiene alguna anécdota que pueda contarnos. Bueno, la primera vez que le pude saludar, yo entonces era... bueno, no miento, la primera vez fue cuando fui convocado a ser obispo. Yo fui a Roma y antes de ser ordenado le saludé. Y entonces ya me dijo una cosa un poco graciosa, no sé si al cardenal Ricardo Blázquez le va a hacer mucha gracia que lo comente, ¿no? Pero me ha dicho, he visto a Ricardo, tu arzobispo,
como un perro con 3 colas, que es una expresión argentina o latinoamericana que expresa que uno está muy contento, ¿no? Como un perro con 3 colas, porque él te he nombrado su obispo auxiliar, ¿no? Entonces, ese fue su saludo. Otra vez, cuando yo fui siendo secretario general, me dijo, veo algún vídeo de cómo te defiendes con la prensa y veo que regateas bien a los periodistas, ¿no? Que gambeteas, ¿no? Lo dijo al modo argentino lunfardo, ¿no? Gambetear a los periodistas. Digo, por hablar de 2 expresiones concretas a la hora de hacerme el saludo, ¿no? Pero luego desde ahí a mí siempre me sorprendió el conocimiento que tenía de la Iglesia española, ¿sí? Es por otra parte normal, por la cercanía de la lengua, por como jesuita haber visitado, estado en España, por tener compañeros jesuitas españoles que podrían contarle cosas de la vida y de la Iglesia en España. Y para terminar, don Luis, con la vista ya puesta en junio en ese viaje a España, ¿qué supone para la Iglesia, para los creyentes y para los no creyentes, que el Papa León venga a nuestro país pues cuando apenas se va a cumplir un año de pontificado? Bueno, yo creo que como se está viendo en los días de preparación, en el seno de la Iglesia me refiero ahora, pues ya en sí mismo es un acontecimiento, el saber que el Papa va a venir, que dispone, que mueve las aguas, ¿no? Que de alguna manera hace caer en la cuenta de que formamos parte de una familia más grande, nos sitúa de una forma nueva, igual que cuando alguien va a recibir a alguien en su casa que limpia la casa, que dispone el sitio y tal, pues también estamos viendo un poco esto, ¿no? Cómo prepararnos para poder acoger al Papa que viene a España y que lo hace en unas cuantas diócesis de las que forman parte de la Iglesia española, pues está suponiendo ya esta expectación que yo creo que dispone bien para que las palabras que el Papa nos puedan decir caigan en tierra firme. Y desde el punto de vista de la sociedad española, yo creo que si a los creyentes el Papa nos confirma en la fe, a los ciudadanos en general nos llama a la confianza. Y precisamente en este momento, ¿no?, en el que los cambios, las agitaciones, eso que los periodistas llamáis la polarización, ¿no?, pues está ahí, ¿no? Entonces, este levantarse un poco por encima y poder acoger a unos y a otros, que es la posible presencia del Papa en las Cortes Generales, ¿no?, que está en principio previsto que pueda ser, pero que en este momento, en el momento que dialogamos, no está confirmada esta visita, pues sería, no cabe duda, también un acontecimiento. Porque ahora muchas de las imágenes que nos llegan de las Cortes en el telediario son de permanentes enfrentamientos, ¿no? Entonces el poder encontrar que alguien pues haga una llamada al diálogo, a la preocupación por el bien común, no solo nacional e internacional, y a edificar la paz desde lo concreto, si más o menos diga esto, u otras cosas que el Papa León pueda decirnos, yo creo que eso en sí mismo nos hace bien. La colaboración que estamos viendo, no solamente en las administraciones públicas, sino en diversas otras instancias de la sociedad civil, desde el mundo económico-empresarial, sindical, ¿no?, del mundo de diversas organizaciones de diverso tipo, y el deseo de tantos lugares de España de que el Papa pudiera visitar allí. No me refiero solo a lugares eclesiales, sino cartas de alcaldes, de instituciones diversas, de centros culturales, ¿no?, que desean que el Papa conozca la tierra, su tierra ya, también de alguna forma que nos hace levantar la mirada y no mirarnos tanto al ombligo. Si el alzad la mirada, que es el lema de la visita, a los creyentes nos vale decir alza la mirada a Jesucristo, a la torre de la Sagrada Familia, donde esté arriba el Cristo. Yo creo que a cualquier ciudadano levantar la mirada de su propio ombligo, levantar la mirada de las cosas que nos agobian, que no hacemos más que dar vueltas sobre nosotros mismos y encorvarnos, eso no nos hace bien y también dificulta las relaciones con los otros. Alzad la mirada, dicho para todos, y busquemos un punto común, alzando la mirada, que luego nos permita entrelazar las manos, pues yo creo que es una oportunidad. Muchísimas gracias, don Luis, por estar con nosotros. Gracias.
Adiós.